Vamos a empezar por poner la curva de personalidad para darle un repasito. Gabriela. Ok. Vamos aquí. Tengo por aquí está. Habíamos dicho que nuestra personalidad tiene un momento de euforia, ¿verdad? Y tiene una estabilidad donde el amor de Cristo nos hace ser estables en la conducta y obviamente en la manera de pensar, y se va a reflejar en nuestra conducta total. Y después viene una depresión, que son los momentos donde hay una caída hormonal en nuestro sistema para poder descansar y dormir. Eso es la fisiología normal de cualquier ser humano. ¿Ves? Y eso tiene que ser así porque tenemos que tener un área de reposo. Si nos quedamos todos agitados, no podemos dormir. Esa es parte de nuestra personalidad. Ahora bien, en la parte diurna es la parte interesante donde Dios nos da a nosotros la estabilidad para que podamos mantenerlo tanto en la euforia como en los grados de depresión que manifiesta la curva. Quiero decirle que depresión no es depresión mental, sino es caída donde hormonalmente todo el mundo tiene, baja los voltajes de la batería para ser recargado durante el sueño. En nuestro cerebro, pues esa sustancia reticular, que es la que nos mantiene activos, va bajando la velocidad conductual eléctrica para que podamos dormir. Si no, nos quedamos despiertos de noche. O sea que esto es la fisiología normal. No es depresión de enfermedad, y no es euforia de histeria, sino es euforia de aumento de todo el sistema endocrino de nosotros, que es hormonal, y a la misma vez se refleja eléctricamente porque somos una entidad eléctrica. ¿Cuántos saben que nuestro cuerpo es energía? Y eso es bíblico, ¿sabes? Lo que pasa es que la palabra energía como tal no aparece, aparece vigor. Pero vigor es energía. Para que no le quepa duda que estamos enseñando por la palabra. Porque si viene un ángel del cielo y le dijera un evangelio diferente al que está escrito, llámenle, ¿cómo? Anatema. Bueno, estamos aquí. Vamos a pasar a la otra parte, que está la constitución de las tres partes de la personalidad. Para dar un repasito, aquí tenemos la mente del hombre se refleja en tres partes. El id, que es la parte animal, es la parte sexual de supervivencia autonómica, que yo le explicaba, que es la parte donde usted empieza a caminar y usted no le dice al cuerpo, voy a caminar, tira la pierna derecha si eres derecho o tira la pierna izquierda si eres izquierdo, sino que tú vas a caminar y caminas. Abres tus ojos y no le dices al cerebro, enfócame que voy a ver qué hora es en el reloj, sino que miras y ves el reloj y sabes la hora. Echas la boca a la comida, la comida en tu boca, al revés, estoy muy acelerado, al revés, echas en la boca tuya la comida y tú no le dices al cerebro, empieza a masticar, sino que mastica. Y cuando estás ready la masticación, traga el bolo alimenticio y lo traga. Ese es el sistema autonómico. Es el mismo sistema que existe en nosotros como autonomía de nuestro cuerpo para hacer la digestión, para poder evacuar, para poder orinar, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los aspectos funciona normalmente. Automáticamente. Usted no tiene que dar ningún comando, sino que el cuerpo lo hace. ¿Estamos aquí? O sea que esa es la parte completamente animal. Ahora viene la segunda parte, que es la parte del ego, el aquí, el ser, ahora. Es la parte consciente nuestra, donde nosotros identificamos, pues yo soy fulano de tal, yo sé hacer tal cosa, yo me dedico a hacer esto, yo me casé, tengo hijos y hago tal cosa, vivo en tal cosa y mi trabajo es este. Esa es tu identificación y tu identidad. Y vivo en tal sitio y te ubicas en tiempo y espacio, en el aquí, en el ahora. Esa es la parte consciente. Y ahí estás ubicado de quién tú eres, ¿verdad? Y cuando tú entiendes la redención completa, entonces entras en la dimensión de quién tú eres, qué haces y hacia dónde vas. Pero eso todavía no es el punto. Pero está en el consciente. Estamos aquí, ¿verdad? Está claro eso, sencillo. Entonces, aquí está el superego. Todo esto funciona en la mente, hermano. Son mecanismos mentales que Dios nos construyó para que pudiéramos plasmar la imagen y semejanza de nuestro Creador. Está la parte del superego, que es la parte inconsciente, que es donde está el alma. En el alma están nuestros sentimientos. Los sentimientos
reflejan nuestras emociones y está en la parte inconsciente. Por eso Ricardo cuando ahorita dijo, cuando tú tienes malas experiencias y la persona se te parece a aquel que te la hizo, y eso se ve en mujeres violadas, por ejemplo, y cuando la persona identifica ese mal rato con la figura parecida, aunque no sea la persona, la identifica como que alguien así, parecido, similar, me hizo esto. La emoción de la persona y el trato cambia sin nadie hablar una palabra. Y es que cognitivamente la emoción que está aquí, que está en el inconsciente, pasa al consciente y tiene unas manifestaciones conductuales en la conducta humana donde la persona no puede lidiar con eso y no sabe por qué. Y eso se ve mucho en personas que no han trabajado la redención, pero también personas que no han permitido que Dios trabaje la redención con ellos, aunque sean cristianos. Por eso es que es importante hablar de estos detalles. Doctora, es muy importante. ¿Qué pasa? En las emociones que están en el estado inconsciente radican la ira, coraje, la alegría, las depresiones, las frustraciones, la negativez, la culpa y los complejos en general, ya sea de complejos de inferioridad que se muestran con superioridad o complejos de inferioridad que se muestran con superioridad y al revés, viceversa. O sea que es todo lo contrario de lo que realmente es la persona. Y están en la parte ¿qué? En la parte inconsciente, guardado como parte de la personalidad, porque la personalidad constituye la función de las tres partes, tanto el inconsciente como el consciente, como la parte animal. Todos funcionan en la formación de la personalidad de cada ser humano. Eso para todos es igual. Ahora bien, interesante que aquí vemos que el miedo que se manifiesta en el espíritu de control funciona a través del inconsciente y se manifiesta en la parte animal completamente para que se integre ese miedo o espíritu de control que bíblicamente es Jezabel. ¿Cuántos saben que el espíritu de control es Jezabel? ¿Verdad? Cuando controlaba al rey Acab en Israel y ella decía lo que había que hacer y Acab tenía, siendo rey, que hacer lo que ella dijera que había que hacer. Y él se convirtió en un muñequito, ¿verdad?, de papel siendo manejada por ella. Pues exactamente en la realidad actual, ese espíritu jezabélico, que es el espíritu de control, mediado por el miedo, es existencialmente real en los seres humanos. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando usted coja la lectura bíblica, usted va a identificar que eso es una realidad conceptual para la vida desde aquel entonces y en la actualidad también. Pero Dios trabaja con la redención para quitarnos esto, pero le tengo que mencionar el ejemplo porque usted va a darse cuenta vivencialmente que muchas veces nosotros, siendo cristianos, tratamos de tener control de algo. ¿Y cómo usted se da cuenta de eso? Cuando se desespera y no sabe esperar. ¿Por qué se desespera? Y esto es típico del puertorriqueño, el latino. Nos desesperamos porque no tenemos el autocontrol de sometimiento a Dios. Eso es todo. ¿Y por qué viene eso? Por el miedo. Míralo aquí. ¿Miedo a qué? Miedo a que no conocemos lo que queremos conocer y por no quererlo conocer no dejamos que Dios sea el que pelee la batalla por nosotros y no sabemos esperar en el Señor para lo que Dios quiere hacer. Y nos queremos adelantar y cuando nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer, cometemos el error de decir disparates, hablar lo que no es y se convierte en una combinación de abrir la boca y meter la pata. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es típico ¿verdad? En el argot de nuestro país. Así que, ¿por qué les traigo esto? Porque nosotros tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo de Dios, Hebreos 4:12, dice claramente que la espada de Dios, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, discierne toda intención y pensamiento del corazón. Significa que Dios trabaja en la parte consciente de nosotros para sanar conscientemente las experiencias que están en el inconsciente que producen respuestas no correctas ante las situaciones que estamos viviendo. Un ejemplo sencillo, esto no es complicado. Mire qué sencillo es. ¿Dónde tú y yo tenemos la mayor batalla? En la mente. ¿Dónde el enemigo va a atacar? A la mente. ¿Dónde él va a meter el disparate para que tú choques con tu esposo, con tu novia, con tus hijos? En la mente.
Entonces, las personas que no tienen experiencia, no tienen el dominio propio y esos ataques no se dan cuenta que provienen de las tinieblas y lo dan por sentado y lo aplican verbatim. ¿Qué pasa cuando se expresa verbatim? Viene ofensa, viene ira, coraje, frustraciones y la persona se siente ofendida y rompe la relación. ¿Estamos aquí? Así es que el enemigo trabaja y trabaja con todo el mundo. O sea que esto es un mecanismo que nosotros tenemos que conocerlo para no dejar que él se apodere de ese conocimiento y nosotros podamos bloquearlo y cuando venga echarlo fuera en el nombre de Jesús. Lo grande de esto, oiga esto bien, que me quiero detener un poquito en esto, es que el enemigo, las tinieblas, el espíritu de oscuridad, tiene la habilidad, oiga esto bien, de que lo que te pone en el pensamiento te lo presenta de frente. Tú dices, pero ¿cómo es tan congruente? Porque a veces sin darnos cuenta, imitamos lo que él puso en el pensamiento y él sabe que nos tiene cogido por el mango. Un ejemplo le voy a dar. La primera vez que Dios hizo un milagro de levantar un cadáver conmigo, utilizó ese mecanismo. Pero como yo no estaba consciente, pisé la trampa. Me acuerdo como ahora, que empecé orando con fuerza, porque él me dijo en voz audible, dile que viva por el poder de mi palabra. Yo me levanté y le dije, por el poder de la palabra del Señor, quito la sábana al cadáver y empiezo a declarar con fuerza. De momento me viene unas letras en rojo. En aquel formato de aquel entonces era el periódico El Imparcial. Médico profana cadáver y pierde licencia a Tribunal Examinador de Médicos. Y lo vi en letras rojas, así en el aire. Digo, anda para el carajo, pero si yo lo llené el acta de defunción, se lo llevaron los paramédicos, ¿cómo es que yo estoy aquí como un loco diciendo que viva? ¿Se da cuenta? Me trabajó el pensamiento, me lo trajo visual y me dominó la mente. Y yo me acuerdo como ahora que me quedé parado frente al cadáver y la fila de todo el mundo ahí viéndome, porque era una casa de Bucarest, que era un cuarto grande, habían como 12 personas. Y yo le dije verbatim, le dije, pero Señor, tú me dijiste que viviera por el poder de tu palabra. Y el Espíritu Santo me contesta tranquilamente, no es en tu poder, no es en tu fuerza ni tu autoridad. Grítalo a los cuatro vientos. ¿Se da cuenta? Fui engañado. Ese mecanismo se activó y yo no lo conocía. Y ya más, nunca volvió a pasarme. Y por eso se lo cuento a usted, para que usted se afiance en esa experiencia y no se deje engañar. ¿Por qué? Porque él me quitó la fe. Yo tenía que anclarme en lo que él me dijo, no por la vista, no porque yo viera lo que viera, sino por la fe que yo tuviera. Porque el creyente tiene que dar por fe y no por vista. Amén, ¿lo van entendiendo? Con ese ejemplo yo creo que usted lo coge ahí. Entonces, vemos que entonces cuando entra la redención, todo esto se unifica en un formato de credibilidad, en el estado consciente de nosotros. En el estado consciente de nosotros es el que va a revelarnos lo que nosotros pensamos y lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. Usted dice voy a hacer esto y eso que usted pensó es lo que usted va a hacer. Si usted no lo piensa, usted no lo va a hacer. Lo único que el ser humano no piensa y hace son las funciones animal que están aquí. La de supervivencia, la autonómica, la sexual, completamente el animal. ¿Por qué no la tiene que pensar? Porque es parte de la función dinámica y activa de su cuerpo. Que usted quiera o no, lo va a hacer. ¿Estamos aquí? No hay pregunta, está todo demasiado claro. Sigo. Ok. Entonces yo quiero que esta noche, ya entendiendo esta curva, que es la estructura de nuestra persona, veamos estos principios que yo les voy a poner, sabiendo y definiendo que el temor a nosotros, como dice el proverbista, es el temor al Señor. Quiere decir, nosotros estamos en fe, confiando en el Señor, y ese es el temor al Señor, pero no es miedo, sino es respeto y honra y gloria a quien honra y honor merece, que es a Dios. O sea, que la gente tiene un concepto del temor al Señor diferente a la realidad. Y creen que el temor al Señor es miedo. No. Nosotros obedecemos por el amor que hemos conocido a través de Él y que Él nos amó primero, como dice su palabra. Punto y se acabó. No obedecemos es que
no es que tengamos miedo que si lo hacemos mal nos va a castigar. No, nuestro Dios no es Dios castigador. Nosotros buscamos los problemas de gratis por no obedecerle a Él. Esos son otros 20 pesos. Ahora bien, quiero que veamos, de acuerdo a esta curva que usted ve aquí, a la estructura de la personalidad y reconociendo la curva de la euforia y la depresión, veamos qué es verdaderamente la función dentro de nosotros para el concepto de vida que tenemos que pasar en nuestra vida. Definiendo exactamente que el desconocimiento es la falta de conocer la verdad, la que produce ansiedad, dudas y miedo, que son características de nuestra vida. Esto que está aquí, que ve que fluye del inconsciente al consciente, está establecido dentro de nosotros cuando nosotros tenemos dudas de quién es el Dios que le servimos. Cuando tú y yo conocemos al Dios que le servimos, cimentado en lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, no tenemos miedo de que le servimos a un Dios vivo que tiene control de todo absolutamente, que no se equivoca, que es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. ¿Cuántos están claros en eso? Él no falla y no se equivoca. Cuando estamos en esa textura del conocimiento, entonces vamos a entender que el temor que le dice la Biblia que le tengamos a Dios es la protección que nosotros vamos a tener, porque cuando le honramos y le respetamos, todas las cosas han de ser para bien. Romanos 8:28 dice que todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito para el cual hemos sido llamados. Cuando tú y yo caminamos al propósito para lo cual hemos sido llamados, estamos caminando dentro del orden de Él. Y por lo tanto eso es una protección divina que tenemos porque no nos salimos del orden que Él quiere que nos salgamos. No hablamos lo que no se debe hablar, no pensamos de la forma incorrecta y mucho menos actuamos de la forma incorrecta. Y eso nos protege y nos unifica como pueblo de Dios que somos. Ahora bien, el temor humanístico que existe en el hombre, que es miedo, viene a enraizarse por el desconocimiento de una verdad absoluta de quién es el Dios que tiene que conocer. Cuando no conoce a Dios, tiene miedo, porque no tiene la confianza de depositar su voluntad a Dios para caminar en el propósito de Dios, no en el del hombre. Entonces el hombre tiende a caminar por vista y por lógica y por experiencia del pasado, y Dios quiere quitarte ese viejo andamiaje de la confianza en ti mismo para que la deposites en Él. Y ahí es que nosotros tenemos que crecer, porque eso es como andar por encima del mar, confiando en que Él te va a sostener en medio de la tempestad. ¿Qué le pasó a Jesús con Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas? Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y él dice, pues claro, ven. Y de momento, viendo al maestro, empezó a caminar sobre el agua, pero empezó a darse cuenta que estaba caminando de verdad sobre el agua y la lógica le decía, pero no me voy a hundir. Cuando dejó de mirar a Jesús, se empezó a hundir. Cuando usted deja de mirar a Jesús, su fe se cae. Y se hunde en las tinieblas de las circunstancias, entra en ansiedades, miedos y angustia y le domina su forma de pensar. Por eso el bioterrorismo que ha inspirado la OMS y los gobiernos en diferentes países han tenido éxito hasta contra el pueblo de Dios. ¿Estamos aquí? Pero cuando tú tienes un Cristo vivo, que tú sabes en quién tú confías, nadie te puede persuadir de la verdad. Te mantienes firme, no matter what, como dicen en español. En inglés, ¿verdad? Como dicen en inglés, no matter what. Pero en buen español lo digo para que se rían. Bueno, así que tenemos claro, y yo quiero primer principio traerle aquí, el temor ahoga los pensamientos y las acciones y se manifiestan con indecisiones. ¿Dónde usted ve aquí que en esta estructura están las indecisiones? Y eso lo vivimos bien frecuentemente. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Hago este negocio o no lo hago? ¿Compro esta casa o no la hago? ¿Compro este carro o no lo hago? Pero yo quisiera, pero no me atrevo. ¿Cuántos pasan por ese problema? Todos, ¿verdad que sí? Y todo radica en que no hemos conocido la voluntad de Dios.
Porque cuando depositamos en la espera de nosotros las decisiones de que Dios sea el que actúe, de que Dios sea el que haga, nosotros entonces no vamos a tener duda ni indecisión en lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad está cimentada en que Él dijo que iba a hacer y lo hará. Y cuando tú caminas en esa seguridad, sin duda tú tienes éxito en la vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y lo grande de eso que la palabra dice que tiene tu nombre esculpido en la mano. ¿Qué significa eso? Y dice la diestra, la mano derecha. Significa autoridad y poder y bendición a su diestra, como dice el salmista. Cuando nosotros entendemos esa realidad y la vivenciamos con estilos de vida, no hay quien te arrebate de la fe absoluta en quien tú has creído. Por eso es necesario que pasemos por pruebas para que nos enraicemos en el poder de la cruz del Calvario que se manifiesta en nosotros, en el aquí, en el ahora, en el consciente. Cuando nosotros tenemos conciencia de esta verdad, no hay quien te haga cambiar de opinión, porque tú estás claro. Y tú sabes esperar el tiempo para que ocurran las cosas y las esperas y ciertamente Dios la cumple, porque Él se ha de glorificar en lo que Él quiere hacer para tu vida. Pero nosotros a veces nos adelantamos a la programación, queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma, y lo que hacemos es que dañamos el plan de Dios. Porque Dios quiere glorificarse con nosotros, pero hay que saber esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas. Y nos desesperamos. Por lo regular, ese es el mayor problema que hay entre la iglesia, entre otros que voy a traer. Entonces, Dios tiene que trabajar aquí, en la parte consciente, en voluntades rendidas a Él y saber esperar lo que se llama el kairos. El kairos es el tiempo perfecto para Dios. Escúcheme esto. Nosotros vivimos en pasado, presente y futuro, en 3 tiempos. Pero Dios vive, y lo dice la palabra, es que no quiero buscarle tanta palabra porque si no vamos a estar corriendo y no avanzamos. Dios vive en el tiempo presente. ¿Cuántos saben que Dios está en tiempo presente siempre? No hay duda de eso. Nosotros vivimos en las 3 dimensiones, pasado, presente y futuro. Pero ¿qué pasa? Al Él vivir en el tiempo presente, Él dictamina que el futuro ya es historia para nosotros. ¿Por qué? Porque ya Él dijo y lo programó y tú y yo tenemos que caminar hacia ese tiempo para ver lo que Él dijo que fue y nosotros esperarlo en fe para que lo podamos ver. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos aquí? Cuando tenemos fe y sabemos esperar, entonces los acontecimientos en el estado consciente van a verse porque ya el inconsciente se está moldeando a la voluntad tuya. Porque hemos dominado ¿qué? Las emociones y nuestra alma se somete a la voluntad del Padre sin problema. Cuando alguien por ejemplo, vamos a decir esto, si alguien, por ejemplo, que no está en el camino correcto, pero tú sientes, pero es que es amigo mío, y tú sabes, a mí me da pena que me invita a comer a la casa y yo le desprecie, y me invita un domingo, tú sabes, después pues yo voy. La pregunta es, ¿tú le preguntaste a Dios si Dios quería que tú estuvieras ahí? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos la emoción de la pena y el ay bendito y la amistad y valoramos eso más que la orden de Dios. Míralo aquí. Entonces, ¿qué pasa? El plan se atrasa, no crecemos y nos quedamos enanos espiritualmente, no crecemos. ¿Por qué? Porque en la obediencia tú y yo crecemos, crece nuestra fe, crece el poder de Dios en nuestra vida y entonces la relación se mantiene de intimidad escuchando la voz de Dios. Pero cuando no obedecemos, tú no escuchas la voz de Dios. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. ¿Me hago entender? Estamos abiertos a preguntas, hay un micrófono ahí. Usted levanta, aquí también. Yo tengo el mío, yo traje el mío. Pues estás aquí, Pau. Sí, porque es importante que usted pregunte y abunde. Adelante. Ok. Me corrige si No, estoy mal. para eso estamos. Y me incluyo yo en lo que voy a decir. No hemos internalizado que somos siervos. Muy y bien. el siervo no hace nada si su maestro lo ordena. Correcto. Por eso es que metemos las patas, porque corremos,
nos ofrecen unas cosas maravillosas y no preguntamos primero, Señor, esto se puede, nos vamos en oración primero, pero no. Arrancamos y después cuando viene, ahí están los resultados. Resultados que Dios no autorizó. Y que no nos gusta después. No, es que va a salir mal. Puede ser que la pegamos, pero sí, entonces la culpa es de Dios. Porque ¿sí? No, la culpa es huérfana y muere señorita. Nadie la quiere. Dilo otra vez, la culpa es huérfana. Y muere señorita. Nadie la quiere. Está bueno eso. No, mire, y si coges ese refrán, aplica perfectamente lo que estamos hablando. Es así. Muy bien. Así que esto es importante porque nosotros queremos que el plan perfecto de Dios se realice sin atraso en nuestra vida. Y Dios quiere bendecirnos. Mire, si le digo a usted que Dios nos quiere hacer todo rico, usted se va a caer para atrás. Pero el pasa es que primero tiene que empezar por el plan espiritual y las demás cosas por añadidura. Porque dice Juan 10 que yo he venido a darles vida y vida en abundancia, y el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para darles vida y vida en abundancia, que de ningún bien carezcamos. Pero la gente lo toma por el lado equivocado. Ningún bien es esto primero. No, te equivocaste. Es Él primero. Y a causa de Él, las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. ¿Estamos aquí? Bien. Pues es importante que podamos visualizar esto. Mire otro. El temor puede ser estorbo para los planes de Dios para sus hijos. ¿Cómo constituye el temor de la gente al mundo, o la gente del mundo, tener temor a las cosas y no tener temor al Señor? O sea, que el temor a las cosas materiales es mayor que el temor o el respeto hacia Dios, porque ponemos las cosas del mundo primero. Y eso es una perturbación. Por ejemplo, las emociones negativas que están aquí, negatividad. Esas emociones negativas se crean en nosotros de una manera conceptual bien clara. Dios te manda a hacer algo y dice, yo no me atrevo a hablar en público, ¿y ahora? Pero es que nunca lo he hecho. Pero precisamente tienes que romper con eso para que Dios haga una estructura nueva en tu ser y tú puedas superar las etapas que Dios quiere para crecimiento de tu vida. ¿Verdad, Ricardo? Ricardo no es el Ricardo que usted conoce aquí ahora. Nada que ver. Es más, tagagueaba. Y no hablaba. Pero, ¿qué le quiero decir? Dios va trabajando con la vida de nosotros en la medida que nosotros decidimos obedecer a Dios, aunque no sepamos. Mira, ¿cuándo Dios trabaja más en nosotros? Cuando no sabemos hacer lo que hay que hacer. Cuando tú no sabes lo que vas a hacer, creas una dependencia total de esperar la orden del Rey de Reyes y Señor de Señores para hacer lo que tienes que hacer. Esa dependencia es que la hace para glorificarse y mantener una relación estrecha contigo y Él manifestar su gloria en tu vida. Esa es la forma que Él trabaja. Pero si tú lo sabes hacer, ¿para qué tú necesitas a Dios? ¿Pero lo hiciste conforme a la voluntad de Él? ¿O lo hiciste en el tiempo que Él te dijo? ¿Y lo hiciste con las personas que Él te dijo? ¿O lo hiciste por tu cuenta de la forma que Él te dijo, como tú creíste que era? Y eso pasa mucho. Por eso es que yo siempre digo que el trabajo de la iglesia es un conjunto, no un llanero solitario. Para todo. Y se lo digo a los pastores. Si tu iglesia no está en lo que tú estás haciendo, está siendo un llanero solitario dentro de la iglesia. Por decir un ejemplo pastoral, pero eso puede pasar con cualquier feligres también. Entonces es importante que nosotros podamos entender este principio para no cometer el error, porque la negatividad a la larga va a producir en ti una conducta negativa que solamente es vencida por el poder en fe de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que está aquí. Por lo tanto, cuando el inconsciente tuyo te da miedo a hacer algo, tú le tienes que preguntar al consciente, en el aquí, en el ahora, donde estoy, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? Y no te muevas hasta que Dios te responda. Y contéstame por la palabra.
O contéstame por el que está orando por mí, si es el pastor. O contéstame a veces por mi esposa, si es que está orando por mí. Pero no se lo comunique, espera que Dios ponga la palabra en su boca. Porque si es Dios, te lo va a decir. ¿Entiendes? Y esto es importante porque si nosotros no tenemos ese tipo de relación, entonces lo que hacemos no va a ser la conducta conforme a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del hombre. Y Dios no está en la voluntad del hombre, está en la voluntad de Él, para Él ser glorificado y reconocido. Porque dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Lo ven? Está muy calladito. Así que ya sabemos que el temor puede ser un estorbo para los planes que Dios tiene para sus hijos. Emociones negativas y no vemos la bendición que Dios nos quiere dar. Tercer principio, el temor puede llevar a hábitos destructivos. Quiere decir que si nosotros dejamos que los hábitos que tenemos de la vieja criatura vuelvan a volver a la nueva criatura, no solamente vamos a contaminar nuestra vida espiritualmente, sino que nos vamos a salir de la voluntad de Él. Por ejemplo, y lo que digo como un ejemplo bien claro, si usted fue alcohólico, hermano, Dios no lo va a mandar a una barra a evangelizar. Si usted fue tecato, Dios no lo va a mandar al punto de droga a evangelizar. Y si lo manda con uno que no haya sido tecato para que cuide por usted. Y no lo haga solo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no lo va a mandar a un terreno de fuego donde usted pueda ser avivado con un viejo pasado para activarse en el presente y después ser redimido. Dios no es loco, Dios sabe lo que hace perfecto. ¿Cómo tú me vas a decir que tú eres alcohólico, vas a ir a la barra a predicarle a los borrachos? Oye, pues tú no has leído Biblia, porque Dios no se contradice en su palabra, por decirle un ejemplo. Y si es a una prostituta, no la va a mandar al sitio de prostitución para hablarle a las prostitutas. ¿Por qué? Porque de donde Dios la sacó para siempre. Y no va a querer que ese terreno vuelva a contaminarse. No, pues yo lo hago por Facebook. Estás haciendo lo mismo. Estoy hablando de ejemplos vivenciales, de verdad. Carlos. No, está bien, no, y hay un dicho que dice que es más fácil bajarlo que subirlo a uno. Mucho más fácil. Porque ese es un refrán que denota una verdad que yo quiero decirla. Es más fácil bajarlo que subirlo. Es más fácil tú caer otra vez en las tinieblas y en la tierra apestosa de donde Dios te sacó. Yo le digo los intestinos del diablo que mantenerse fuera. ¿Por qué? La respuesta es bien clara, hermano. Todos tenemos un DNA de pecado que nos dejó Adán y Eva por el pecado original. Y ese DNA está todo el tiempo aquí. Y usted tiene que estar vigilante 24/7 para no caer. ¿Por qué? Mira, voy a poner de ejemplo a mí. Yo fui alcohólico. A mí me enseñaron a tomar alcohol desde los 10 años. Mi papá era alcohólico. Y yo le puedo decir a usted, yo he sido redimido por el Señor, pero yo me pongo a observar un anuncio de alcohol y a mí se me hace la boca agua. Y no es que yo esté en pecado. Pero tú sabes qué yo hago, no juego con eso. ¡Plan! Y lo paso. Y critico el anuncio para cimentarme en la verdad. Porque de esa basura Dios me sacó. ¿Qué pasa si yo me pongo a jugar con eso? Caigo otra vez. ¿Por qué? Porque el DNA lo activo, carnal animal, este que está aquí lo activo. Y él está loco porque lo active. ¿O usted cree que no? La carne quiere activarse. Y si nosotros permitimos que eso se active, entonces la redención entra en juego y nos salimos de la voluntad de Dios. Porque esto se comunica directamente aquí. Y este viejo hombre que murió y está sepultado vuelve a revivir a través de esta parte que está aquí. Y cuando venimos a ver, nuestro inconsciente
cobra vida y toma lugar en el consciente y hacemos lo que no queremos. Pablo dice en su palabra, lo que quiero no hago, más lo que no quiero eso hago. Ay de mí, pobrecito de mí. Lo dice en Corintios. ¿Por qué está diciendo eso? Porque no podía dominar la carne y Pablo era soltero. Pablo no se casó. Estamos aquí. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes de dónde Dios nos sacó y reconocer que somos débiles y frágiles para que en nuestra debilidad se perfeccione su poder y entonces seamos fuertes y diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Vamos a la gloria al Señor, ¿verdad? Otra de los aspectos que tenemos que ver es que el temor roba la paz y el contentamiento. Quiere decir que nosotros entramos en la negativez, en las frustraciones y en los complejos de culpa, porque la paz que nos da Dios cuando venimos a Cristo, le permitimos sea interrumpida porque hemos quitado la vista de lo que Jesús hizo en nosotros en la cruz del Calvario. Si conocemos el verdadero Jesús que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario y Dios envió al único unigénito, al primogénito, a morir en la cruz del Calvario por nosotros, siendo nosotros inmerecedores de la redención, de la liberación del pecado, de las enfermedades, de los delitos, pecados y transgresiones, como dice la palabra, y Él lo hizo por amor a nosotros, y dejamos de ver ese punto de vista real en nuestra vida, nos vamos a dejar dominar por los pensamientos, nos vamos a dejar dominar por las circunstancias, nos vamos a dejar dominar por los miedos, y el mundo allá afuera funciona a base de miedo. Ese miedo hace que tú estés paralizado y no puedas ver lo que realmente tienes que ver, porque es un mecanismo activado de parte de las tinieblas que conoce la estructura de nuestra personalidad. Y el miedo te hace hacer cosas que tú sabes que son incorrectas y porque tienes miedo las vas a hacer. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos cimentados en aquel que nos llamó, en la plena seguridad de que su palabra se va a cumplir, porque todo se ha cumplido hasta la fecha de hoy, también se va a cumplir lo que Él te dijo que va a hacer, porque Él no va a fallar. Y esa seguridad va a estar en nosotros firme, y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento humano se mantiene vigente en nosotros, inalterable. El mundo te va a decir que eres fanático, el mundo te va a decir que estás loco, que estás en la religión, etcétera. Todo lo que los adjetivos que le den la gana de decir. Cuando Dios me reveló del primer caballo blanco, los que estaban aquí, yo se los llevé a los pastores y dijeron, se ha vuelto fanático. Sí, yo soy fanático de Jesús, ¿verdad? No, porque es que tú sabes que... No, el que se no sabe eres tú. Perdóname, pastora, perdóname, pastor, perdónenme ustedes. Ya lo grabé y se va a cumplir y no pasarán más de 2 años en que ustedes vean esa verdad. Y ahora cuando la ven, ¿qué dijeron? ¿Dónde están? Ni los veo ni me llaman. ¿Por qué? Porque el orgullo proviene del miedo. Sin embargo, el que es honesto y transparente no tiene miedo de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Señor, perdóname, juzgué mal, ayúdame. Esa es la actitud correcta de un redimido. Pero el que no es redimido se mantiene en su misma estupidez. ¿Por qué? Porque el miedo lo tiene paralizado. Eso es conducta humana, lo dice la Biblia. ¿Lo ven? Están muy callados. Aquí yo creo que hablemos todos. Entonces es importante que entendamos que cuando tú sientas miedo en tu vida, y esto es un autoanálisis que nos tenemos que hacer todos los días, hermano, todos los días, porque afuera nos saturan de mucha basura, pero nosotros tenemos que contrarrestar la basura. Mi esposa me dice, después de las 7 de la noche, no quiero que esos boletines de científicos te lleguen, te pongas a leerlo. Pues yo los recibo y me gusta leerlo.
Porque realmente cuando tú te pones a analizar toda esa data científica que contrasta con la realidad que estás viendo allá afuera, te dan dos cosas. Primero te da coraje por las estupideces y después te da dolor porque están matando a la gente. Y tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible que haya tanta ceguera? Porque hasta los médicos están ciegos. Y hasta que yo lo dije, no, mi esposa me dijo, la ceguera se llama dinero. Lo dejo ahí, para no hablar más. Pero esto es algo que nosotros tenemos que atesorar y reflexionar todos los días. Si yo tengo miedo, si yo estoy preocupado, y preocupación es ocuparse antes de, antes de, pues estamos adelantándonos al camino. El único que se adelanta en el camino es Dios, porque el futuro para Él es historia para nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que eso es una realidad, ¿por qué nos estamos preocupando? Hay que ocuparse en el momento que Dios te diga. Entonces, cuando analizamos bien esto, nos damos cuenta que lo que hacemos es preocuparnos y prejuzgar en lugar de esperar que sea el que juzgue. Y nosotros nos hacemos partícipes de las circunstancias, nos llenamos de ansiedad, de miedo, de angustia y hasta a veces por complejos de culpa, por adelantarnos a lo que Dios va a hacer. Y es algo que tenemos que aprender, hermano. La iglesia cae en ese malvado o en esa bomba de tiempo por no saber confiar en el Todopoderoso. La base sustancial por la que la iglesia cae esto es porque no tiene intimidad con Dios. Al no tener intimidad con Dios, no escucha la voz de Dios, no la siente en su corazón y mucho menos si no se alimenta de la palabra de Dios. ¿Cuál es el producto final de esto? Que en lugar de Dios manejar tu vida, el mundo que está allá afuera maneja tu vida. Entonces tú eres el resultado de quien te está manejando la vida, que se llaman tinieblas, no el Dios que te llamó. Por eso la iglesia no tiene poder y autoridad, porque ha cedido la autoridad a las tinieblas. Entonces la quiere retomar y tiene que arrepentirse para volverla a retomar, porque Dios te la vuelve a dar. Dios no falla, pero hay que arrepentirse. Y esto es importante para nuestra vida, porque si queremos poder, autoridad, y queremos que Dios cambie, por ejemplo, el gobernante, tenemos que dar rodillas y orar, pero tenemos que vivir la vida que Él manda que vivamos, para que hayan cambios allá. De nada me vale allí decirle 4 disparates que para Él son disparates, pero son ciertos, y sigue reinando como si nada, que no pasó nada. Y lo mismo. ¿Por qué? Porque no está en autoridad. Y la iglesia está llamada a tener autoridad. Se supone que la iglesia ore y las cosas pasen. Se supone que la iglesia diga la palabra profética y se cumpla. Pero no está siendo así, porque no están llenos de la verdad. Están cimentados en miedo. Qué triste es decir que hay gente que le han cedido los derechos eclesiásticos al gobierno. ¿Cómo va a ser eso? Una cosa que te ganaste ya y lo cedas. ¿Sabes por qué estás cediendo? Por el miedo. ¿Miedo a qué? ¿Cuántos saben de aquí, de cada uno de nosotros, que somos seres eternos? Todos somos seres eternos. Todos los que somos redimidos somos seres eternos. Nuestra vida tiene una transformación. Quizás este cuerpo pueda ir a la tierra de donde vino, pero el cuerpo espiritual de nosotros subirá a las mansiones celestiales. Y dice la palabra en Apocalipsis, la Biblia lo dice, que nos conoceremos tal y como fuimos. Entonces, ¿miedo a qué? Donde no habrá llanto ni corrupción. ¿Miedo a qué? A nada, a desconocer la verdad es lo que te produce el miedo. Cuando conoces la verdad, estás tranquilo, porque sabes que tu redención es real. Amén. ¿Estamos aquí, claro? ¿Estamos en iglesia? ¿Estamos aquí? Amén. Bien. El temor roba la paz y el contentamiento. Ya eso lo hemos explicado. ¿Por qué roba la paz y el contentamiento? Porque al tener miedo es paralizante y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza,
no está en nosotros y no tenemos ningún amparo y fortaleza porque le hemos cedido el miedo a las circunstancias que toman todo nuestro ser. Por lo tanto, ese miedo no puede tener lugar en ninguno de nosotros. De momento tú puedes tener miedo, por ejemplo, como dice aquí, en la parte animal, si vas a un barranco y tú ves que está on, pues lo mira, pero no te vas a tirar por ahí para saber si te caes por ahí, si te pasa algo. Y obviamente, pues eso es un miedo aceptable porque es un miedo de sobrevivencia, que es diferente al miedo que estamos hablando. Por ejemplo, si está la brea mojada la carretera, tú no vas a ir a 60 millas, se supone que tú vas a 40 o 30 por seguridad porque está mojado. Y si vas a coger una curva, vas más despacio. Eso es un miedo que es racional y usado por Dios para protección de cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí? Que es muy diferente al miedo que te quiere infligir el mundo. A través de las noticias, el internet, el Facebook y todas estas porquerías. Porque eso es un miedo infundado para paralizarte y no veas la mano de Dios y no seas obediente a lo que Dios quiere que tú hagas. Bien. Este último principio, para aplicar entonces el libro de Proverbios, si nos da tiempo esta noche, es el temor crea dudas. No te permite vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que su iglesia sea próspera en todos los sentidos, pero una prosperidad pura, limpia y sin mancha que no añade tristeza. Porque la prosperidad de los hijos de Dios son puras y limpias. No es a base de robo ni de engaño, ni de facilidades, sino es producto del sudor de tu trabajo que Dios multiplica la ganancia para que obtengas todas las cosas que necesitas y de ningún bien carezca. Esa es la abundancia del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos salimos del canal correcto para adelantarnos a las cosas que queremos hacer? Hago este negocio de esta manera porque es más fácil y empieza, pero esto no es de Dios. Porque fíjate, me estoy beneficiando con esto, pero estos 3 se van a quedar fuera. Y ahí empieza la duda. Y tú dices, pero no me importa porque el negocio es bueno. Pues entonces Dios te estableció una duda para que lo miraras a Él y no cometieras el error. Pero más pudo el deseo intrínseco, materialmente hablando de lo que querías hacer, que la duda que Él te estableció, porque esa duda era para que lo miraras a Él. Y entraras aquí. Y le preguntaras y le cuestionaras. Pero sin embargo, dijiste, no pasa nada. Me olvidé de esta duda y hice lo que tenía que hacer. Aquí el micrófono. Es que se está grabando y queremos que toda esta enseñanza la atesoremos todo. Es primero la desobediencia y después el temor y luego la duda. Lo primero que es que el otro día estabas hablando de que la desobediencia, desobedecer, traía duda. Entonces, ahora pues estás también añadiendo que el temor trae duda. O sea, pero entonces eso como que... El temor no a Dios, sino a la humanidad. Exacto, sí. el miedo, mejor miedo. dicho. Entonces, eso como que me llevó al pecado original, yo tratando de entender y lo que quiero es confirmar. Adán primero pecó y después tuvo miedo. Correcto. Y entonces eso lo hizo dudar. Sí. Ese es el orden correcto. Mira lo que pasa, muy buen ejemplo. Adán se le enseñó que del fruto prohibido de este árbol no comiera, ¿verdad? Ustedes conocen eso en Génesis. Y el enemigo trató de convencerla para que seamos semejantes a Dios y conozcamos el bien y el mal. Y ella prestó oído, usó el intelecto y sus emociones le dijo inconscientemente, pues verdad, ¿por qué no ser igual que Dios? ¿Por qué no saber entre el bien y el mal? Pues vamos a conocerlo. Y probó del fruto prohibido y no conforme a haberlo probado ella, se lo dio a él. Y él como patriarca que debió discernirlo para pararla, no, sino que también comió. Y después de esto se dio cuenta que aprendió el bien y el mal, aprendió lo que era miedo. Y se puso hojas de higuera porque vio que esos genitales estaban expuestos.
Entonces Dios en su infinita misericordia y sabiduría le puso hojas de piel que representa el sacrificio de la muerte, ¿verdad? Pagando a precio de sangre, que significa la piel, porque para arroparte con piel necesitas matar al animal. Tipología de Cristo, ¿verdad? Que murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué pasó ahí? Sencillo. Él violó lo que Dios le estableció y para conocer el mal, violó la orden de Dios, la ley de Dios, para que entonces él pudiera darse cuenta del error. La pregunta que nosotros tenemos que mirarnos aquí: ¿yo voy a permitir conocer el mal para después arrepentirme y después volver al camino? ¿Por qué no seguir las instrucciones de lleno para que yo no sea perjudicado? Porque las consecuencias del pecado las vamos a vivir. Tú te puedes arrepentir del pecado, Dios te acepta y te perdona. Pero las consecuencias, si te costó un hijo, si te costó una hija, si te costó millones de dólares, las vas a tener que pagar. Porque de eso Dios no te la va a exonerar. ¿Para qué? Para que quede el hecho sustancial del pecado como un aprendizaje para toda tu vida. Porque si nos quitara eso, también volveríamos como animalitos que somos a cometer el mismo error. Eso me viene a la mente lo de Rey David. ¿Sí? Lo que hizo el Rey David. Espérate, Carlos. ¿Eso te viene a la mente? Lo de Rey David. Uh-huh. Que aunque pidió, Con Betsabé. lloró y ni se bañaba y todas esas cosas, pero hubo la consecuencia. Con Betsabé. Consecuencia. Y nació el hijo de ese amor mal construido, mal edificado, porque vamos a aclararle un poquito de esto de Betsabé que está hablando él. Él está hablando de la esposa del Eteo. El Eteo era un capitán de Urías. Urías, perdón. Era Eteo. Era Eteo, sí, pero era Urías el nombre de él. Sí. Entonces él se fue al frente de batalla, dejó a su mujer sola y David, en lugar de estar peleando, se quedó en la casa. Y vio a la mujer desnuda y se enamoró y la llamó. Y la poseyó como mujer, violentando todos los estatutos. Y como si eso fuera poco, puso a ese Eteo, Urías, al frente de batalla y dio orden que cuando estuvieran los filisteos peleando con él, lo dejaran solo. De tal manera que lo mataran. O sea, no solamente adulteró con esa mujer, sino que cometió el error ¿perdón? Sí. Que cometió el error de desaparecer a él para él quedarse con ella. Y engendró un hijo. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios permitió que ese hijo muriera. Para que él se diera cuenta de que ese error Dios no le iba a concebir. Y que él se arrepintiera de toda obra de maldad hasta el final. Y él lloró a ese hijo y se vistió de cilicio por 7 días. Hasta que finalmente se dio cuenta que Dios lo había perdonado, pero que las consecuencias del pecado no las iba a quitar, sino las iba a vivir de por vida. Recibe de experiencia. Y sirvió de experiencia. Eso mismo hace con todos nosotros cuando nos salimos en desobediencia de las cosas de Dios. ¿Qué pasa cuando nos salimos de la obediencia de las cosas de Dios y entramos en desobediencia? El plan sincrónico que Él tiene para cada uno de nosotros se atrasa. ¿Por qué se atrasa? Porque hemos perdido tiempo en el mismo tiempo que es futuro para Dios, haciendo las cosas que no debemos. Por ejemplo, cuando tenemos amistades incorrectas y cultivamos las amistades incorrectas, estamos perdiendo el tiempo hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. En lugar de meternos con la palabra y estudiarla, estamos metiéndonos, conversando con amistades incorrectas que no ofrecen crecimiento para el conocimiento de Dios en nuestra vida. Que no edifican. Que no edifica para nada, te destruye la vida. ¿Y por qué te destruye la vida? Porque si esa persona no tiene un testimonio bueno, ¿qué tú tienes que buscar con ella? Ay, bendito, que me da pena, que es tan buena gente, ella es tan buena. Despierta. Tengo que hablarle así porque son realidades que vivimos, hermano. Y a uno les pasa. La misma pastora me dice, ya, no le contestes más nada, sino deja que sea como el caculo que le da la bombilla, hasta que se da cuenta que no puede contra la bombilla. Lamentablemente hay gente que tú le dices. Y si tú pierdes el tiempo, pierdes la paz y te envuelves en la basura. Eso es lo que trato de explicar. Pues no pierdas el tiempo con eso. Hello.
siempre te están dañando la mente, siempre te están sembrando tinieblas, siempre te están sembrando discordia, nunca están de acuerdo, siempre hay una queja. Tú te das cuenta, mira, algo está mal aquí. Así que el diablo, exactamente. Pero cuando tú estás en la coidonía del Señor, tú disfrutas de la presencia del Señor con las personas. Ese es el ambiente que Dios quiere fomentar en tu vida. ¿Por qué? Porque es el ambiente edificante. Es el ambiente que te da paz, es el ambiente que te da gozo. ¿Estamos aquí? Y esto es algo que nosotros vivencialmente lo tenemos que practicar todos los días y autoexaminarnos. Por eso no podemos ser condescendientes con todo aquello que parece ser bueno, porque aún las cosas buenas no tienen valor eterno. Las que parecen ser buenas. Si no tienen valor eterno, ¿sabes qué? Deséchala. Porque está en juego tu plan perfecto de Dios para contigo y tú no puedes negociar el plan perfecto de Dios de tu vida. No, y aparte, ni la de tu familia. Y aparte está en juego la salvación. Sí, la salvación. Porque podemos caer ahí. Sí, la salvación. Finalmente es la salvación. Y eso es un túnel que se oscurece. Y para virar no hay claridad para volver. Es bien difícil. No es imposible. Pero Sí, pero es difícil. Bien Es difícil. bien difícil. Es difícil. Muy bien, muy bueno. Pregunta. Ya son las 9. Seguimos hasta las 12. Vamos a entrar en el libro de Proverbios, pero uno nada más. Quédense con el Salmo 37, apúntelo ahí, estudio, Salmo 37, versículos 29 al 34. Salmo 37, versículos 29 al 34. Vamos a empezar con ese y ya después vamos a seguirlo discutiendo todo. Pero vamos a todo esto, a los salmos y todo esto, vamos a aplicarlo a esta estructura de personalidad que nos retrata la estructura de nosotros. Nosotros vamos a ver estos salmos, la sabiduría de Salomón, cómo nos aplica nuestra vida a través del conocimiento de esta estructura que está aquí. Porque esta estructura nos va a permitir a nosotros reconocer el poder discernir entre lo que es bueno y no es bueno, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es insensato y lo que es sensato. Porque esto es importante que nosotros lo podamos practicar en nuestra vida para nuestra propia bendición de nosotros y de nuestra familia. ¿Cuántas veces, y esto te lo digo con experiencia propia, tenemos padres que no son redimidos o dicen ser redimidos entre comillas y quieren meterse en tu vida para señalarte lo que tú tienes que hacer? Sí, ay, qué difícil es esto, qué difícil es bregar con mi papá. Era difícil. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes le tiene que estar pasando, pero uno tiene que discernir claramente en qué yo he creído y decirle, ¿sabes qué? Ya yo me casé, ahora yo soy cabeza aparte. No quiero que me hables de mi esposa o de mi esposa. Nada, vamos a hacerlo como Dios dice y estamos de acuerdo y somos matrimonio. ¿Está bien? ¿Podemos hablar de otra cosa? Ok, vamos a otra cosa. Yo tuve que bregar así como mi papá. Y yo me imagino que muchos de ustedes que tienen padres que tampoco están siendo redimidos, les va a pasar. Y esto pasa hasta dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen ser redimido, pero de redimido no tienen lo que yo tengo de astronauta. Y a esta edad ser astronauta es bien difícil. Nada. Bueno, vamos a orar. Salmo 37, versículos 29 al 34. Márquelo ahí con un checkmark y oramos. Aquellos que están por internet, someta sus oraciones por escrito y estaremos orando por ellas. Y oramos aquí. Señor, en este momento concertadamente unidos por un mismo espíritu, lavado por una sola sangre, que es la sangre que se derramó en la cruz del Calvario por nosotros, clamamos a ti porque cada petición que tú acabas de escuchar sea cumplida conforme a tu voluntad. Y sabemos, Señor, que tú tienes autoridad y dominio y soberanía de todo, porque todo para ti es posible. Así que nosotros venimos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro
sabiendo que tú estás escuchando esta oración y que el Señor Jesús afina estas oraciones mejor de lo que pedimos y pensamos, y que Él está sentado a la diestra del Padre e intercede en favor de nosotros por cada petición. Así que te presentamos estas peticiones, Señor, para que tú las pongas en el trono de la gracia. Y yo sé que en el oportuno socorro hallarán tiempo para el cumplimiento de los tiempos aquí en la tierra, porque el futuro es historia para ti. Así que declaramos que esta palabra se cumple en la vida de cada uno de ellos y de cada uno de nosotros que estamos aquí. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias porque tú abres el entendimiento a la verdad y podemos analizar tu palabra a la luz de la revelación o la iluminación de tu Espíritu Santo a nuestro ser. Llévanos con bien y regrésanos con bien a cada uno de nuestros destinos, y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano sea con cada uno de nosotros, de tal manera que mientras nuestro cuerpo descanse, nuestro espíritu y nuestra alma están en adoración a ti continuo, y tenemos una revelación de tu verdad, en la verdad de nuestro ser, de tal manera que tú nos hables mientras dormimos y nuestros sueños sean placenteros contigo y nos relacionemos contigo cada vez más, de tal manera que tengamos una saturación y la llenura de tu espíritu, que podamos ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú nos amas. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga.